del Señor en el libro de Jonás, capítulo 1, y el título es Jonás huye de Jehová. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragaría a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Amén. Y dice la palabra de Dios: desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste, y echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó las corrientes. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: deséchalos, soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo, y hágase enredo en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuánto mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusiosas, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Amén? Qué circunstancia tremenda que vivió este hombre escogido de Dios. ¿Quién se puede escapar de la voluntad de Dios, no? Sigue diciendo en el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino a un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cisilio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cisilio y se sentó sobre su ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cisilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor en este día. Luego de este relato bíblico, en el capítulo 4, viendo Jonás que la voluntad de Dios se estaba llevando a cabo, él se enojó mucho y se apartó. ¿Por qué se apartó? Jonás se aisló solo después de esta tremenda situación que se vivió allí en Nínive. Él no quería hacer la voluntad de Dios, no porque era rebelde a Dios, sino porque él sabía que Dios era un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios que estaba dispuesto a cambiar lo que él había dispuesto a hacer si la persona se arrepentía de todo su corazón del mal que le iba a sobrevenir y no lo iba a destruir. Pero ¿sabes la característica de este hombre Jonás? Deja mucho que desear porque sabemos que estaba en ignorancia Jonás. Jonás quiso escaparse de Dios escondiéndose en un barco. Y se fue a lo profundo del barco y se acostó a dormir en descanso. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Amén. Vino semejante tormenta, había muchas personas en el barco y todas tenían distintas creencias. Pero frente a la tormenta, la dificultad que se presentó en el mar, unieron su fe. Se pusieron de acuerdo y clamaron cada uno a su Dios para que esto disminuyera, pero sin embargo dice que aumentó más la tormenta, se agravó más. Entonces el jefe del barco descendió hasta abajo donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué pasa contigo, dormilón? ¿Que no te preocupas en clamar a tu Dios siendo que hay semejante problema? Y entonces Jonás no tuvo otra cosa que declarar que él era el culpable de lo que estaba aconteciendo. Y le dijo al dueño del barco, al capitán, que él estaba huyendo de Dios, de Jehová,
y que por eso estaba esa situación enfrentando a esta persona. ¿Sabes? Una de las actitudes que tuvo positiva Jonás de confesar la verdad, de confesar su culpabilidad, confesar su pecado, su rebelión, y sabía las consecuencias que traía, porque se ponía bajo maldición. Entonces este hombre le dijo: ¿por qué no clamas a tu Dios, a Jehová, quizá tenga compasión de nosotros y no nos destruya? Pero Jonás sabía que esto no iba a suceder, porque él lo que tenía que era volverse a la voluntad de Dios. Le dijo: arrójenme al mar y esto se calmará. Estaba bien consciente de lo que estaba haciendo y quién era el Dios al quien le tenía que servir. En el barco hicieron lo que él dijo y lo echaron al mar. Cuando estaba ya en las profundidades del mar, clamó a Dios, confesó su pecado, reconoció su error, declaró su bajeza, porque lo que él hizo fue una bajeza de querer huir de la voluntad de Dios. Y dice que Dios escuchó el clamor de Jonás, envió un pez que lo tragase y lo trajese a tierra. Y así sucedió, porque él decidió hacer la voluntad de Dios. Entonces, entrando a la ciudad donde Dios los enviaba, él declaró lo que Dios les envió a decir. 40 días tenían para arrepentirse, porque todo iba a ser destruido. Y dice que se arrepintieron, se convirtieron a Dios, y cuando el rey se entera hizo lo mismo y proclamó que hasta los animales estuvieran en ayuno en todo el territorio de su reino de Nínive, para clamar ante la presencia de Dios de que se evitara esa destrucción. Y Dios los perdonó porque se arrepintieron de todo corazón. Amén. Pero ¿qué pasó? Ocurriendo esto, que uno tiene que festejar, deleitarse, maravillarse, se enojó Jonás y se aisló solo, porque había juicio en su corazón. A veces nosotros creemos que como nosotros pensamos, como nosotros sentimos, se tienen que hacer las cosas, pero Dios no es como el hombre. El amor, la misericordia y la compasión de Dios es más extensa, y el hombre tiene que sujetarse a la voluntad de Dios y no Dios a la voluntad del hombre. Y Jonás se aisló enojado y se apartó. Y el diálogo que tuvo con Dios es: pero yo sabía que tú eres tan compasivo y misericordioso que los iba a perdonar. Y como que ellos no se merecían el perdón. Entonces, ¿qué ocurre en este relato bíblico de Jonás? Dios le hace vivir una experiencia a Jonás para que él entienda a través de esta experiencia lo que verdaderamente era la voluntad de Dios. Porque dice que él se hizo una enramada y ahí se escondió debajo, y mientras él dormía, Dios hizo crecer una calabacera, que era un árbol que tenía sus ramas arriba de todo y le iban a dar sombra en el día para que no lo dañaran. Mira lo que es el amor de Dios. Amén. Aunque no se lo merezca. Dice la palabra del Señor que cuando despierta Jonás en tremendo sol, él estaba cubierto y estaba tan contento Jonás con esa calabacera, porque lo cubría del sol y en el día no lo dañó. Pero Dios permitió que a la noche viniera un gusano y la destruyera, y al otro día el sol lo dañó a Jonás, lo hirió. Quiere decir que Jonás enfermó. Amén. Y se enojó de gran manera, porque ¿cómo puede ser que se haya destruido esa calabacera que lo cubría del daño del sol?
quizás se insoló, quizás se enfermó, pero algo lo dañó. Dice la palabra de Dios que el Señor le dice: Jonás, ¿tanto te enojas por una calabacera que ni siquiera sembraste para que ella nazca y crezca, para que te dé sombra, y te quejas porque se destruyó en una noche? Entonces este diálogo de Dios con Jonás lo hizo reflexionar y entender, porque Dios le dijo: ¿acaso no entiendes, Jonás, que este pueblo al que yo quería rescatar, al que yo quería que se vuelva a mí, que se arrepintiera de sus pecados, no tiene más valor que esa calabacera que te dio sombra por un día? Entonces, esta experiencia le dio una reflexión a Jonás de la situación y de la actitud y la posición en la cual él se ponía, que solamente lo perjudicaba a él mismo, porque cuando nos enojamos con la voluntad de Dios, cuando nos enojamos con el mandato de Dios a nuestras vidas, con el llamado, con la demanda, ¿le estamos haciendo daño a Dios? No se lo estamos haciendo a Dios. El daño nos hacemos nosotros mismos, porque nos lastimamos, porque empezamos a padecer cosas que no esperamos. Pero esto viene a consecuencia de la obediencia y la rebeldía de uno mismo. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que entender y separar las cosas. Dios no es un Dios castigador, Dios no es un Dios de injusticia, Dios es un Dios de justicia y una justicia verdadera, que no hace excepción de persona y que nos ama a todos por igual. Amén. Esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios a través de este relato bíblico. Él nos ama. Y también ama a tu enemigo, porque Dios lo que quiere es cambiar su corazón, porque lo que Dios quiere es que deje de hacer maldad y empiece a hacer lo bueno. Lo que Dios quiere es que todos vengan a su reino y tengan una actitud de arrepentimiento y no se vayan en las corrientes del mundo a ser destruidos por diablo, por Satanás, por su propia rebeldía. Amén. Por su enojo. ¿De qué le sirvió enojarse a Jonás? ¿Por qué tuvo que pasar esta situación de que sea dañado por la misma naturaleza creada por Dios? Porque Dios le quitó la bendición. Amén. Y le mostró que sin la bendición de Dios, el ser humano es dañado, pero cuando viene bajo la cobertura de Dios y está bajo la bendición de Dios, está cubierto. Y por un día sintió gozo y satisfacción Jonás, pero al otro día fue dañado, porque esa cobertura le fue quitada. Y Dios quería hacerle entender a Jonás que así también ese pueblo Nínive, esa ciudad, estaba sin cobertura. Estaba bajo maldición, dañado por la maldad de Satanás y más las obras que ellos hacían y practicaban en las corrientes del mundo. Por eso es que Dios decía que este pueblo se arrepienta de todo corazón, de no venir a mí, que se arrepientan de sus pecados y también de las artimañas de sus manos. ¿Qué quería decir con esto Dios? De lo malo que hacían, amén, de las cosas que practicaban, de los ídolos que construían y adoraban. Dios quería que sean personas santas, limpias, que pasen a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y qué nos está diciendo Dios con esta palabra? Nosotros no somos juez de esta tierra, Él es el único juez verdadero. Amén. Y nosotros no tenemos que desearle el mal a las personas.
No tenemos que esperar que esa persona, porque hizo mal, le va a venir un castigo. Porque el castigo está decretado para el que hace lo malo. Pero nosotros tenemos que decidir, ¿somos instrumento de Dios o instrumento del diablo? Porque tenemos que alcanzar rápido a la persona para decirle que podemos evitar su destrucción. Y esto es lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Tenemos que ser canales de bendiciones humanos y evitar la destrucción de nuestra familia, de nuestros seres queridos, de aquellos que nos hacen daño, de aquellos que nos hacen maldad, y darle la oportunidad de que se arrepientan. Y sentirnos y saber que somos atalaya puesto por Dios en esta tierra, porque hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. Y le dimos la oportunidad de arrepentirse, de alcanzar la misericordia de Dios. Pero si ese corazón no se arrepiente y se endurece, la sangre de esa persona no viene contra nosotros porque fuimos atalaya en la advertencia que le dimos de parte de Dios. ¿Sabes? Dios nos está hablando hoy a través de esta palabra, porque hay personas aquí que tienen juicio en su corazón. ¿Y sabes cómo a Dios le duele esta situación? Tenemos que aprender a ordenar los pensamientos, el sentimiento nosotros y poner cada cosa en su lugar como corresponde. Tiene que haber una consagración genuina, en lo poquito o en lo mucho, que nosotros le entreguemos a Dios, que esa entrega sea genuina, sea una entrega benigna, con reconocimiento de que necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que alinearnos con Él, alinear nuestra vida con Dios, dentro de nuestra capacidad, dentro de nuestro conocimiento. Dios no nos exige más de eso, sino que Dios nos pide que dentro de nuestra capacidad, conocimiento e inteligencia, busquemos a Dios como Él nos pide en su palabra. Amén. Jonás tenía ignorancia. Por eso Dios le hizo vivir esta experiencia de la calabacera y la herida luego que le provocó el sol. Para poder explicarle y que él entienda por el proceso vivido qué es lo que Dios quería que él vea respecto al pueblo de Nínive, porque Dios lo amaba y los amaba a todos por igual. Amén. Y hay cosas que la iglesia tiene que arreglar. Hay falta de perdón, hay división en las familias, en la gente con quienes nos asociamos. Amén. Hay división y falta de perdón. Ahora, la persona que está en las corrientes del mundo necesita ser rescatada. Y nosotros conocemos a Jesús, entonces tenemos que dar el paso nosotros e ir hacia ellos. Y aunque no se lo merezcan, y aunque yo no tenga la culpa, voy a pedirle perdón. Amén. Y yo le diría, te pido perdón si te ofendí en algo. Te pido perdón si hay algo en mí que no te agrada. Pero cada uno somos distintos. Y cada uno tenemos distinta formación de vida y personalidad. Y nos tenemos que aceptar como somos. Pero quiero que sepas que no tengo nada contra vos. Quiero que sepa que no tengo nada contra usted. Y quería dejar esto en claro. Y la persona va a meditar sobre esto. Como pasó con Jonás, meditó sobre la situación de la calabacera y el amor de Dios por la humanidad. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a limpiar y sacar ese juicio de nuestro corazón que nos perjudica a nosotros mismos. Y no deja que uno se libere para que fluya.
el Espíritu Santo y el amor de Dios en nosotros. Amén. Esta palabra Dios puso en mi corazón en este día para que podamos compartirla. En el capítulo 4 está la charla de Jonás con Dios. En el capítulo 4 está la experiencia de Jonás con la calabacera. Y sabes, iglesia, en esta noche, imagínate que tú eres alguien del pueblo de Nínive y te llega la oportunidad de la invitación de Dios de decirte: ven al arrepentimiento, vuélvete a mí y yo voy a guardarte de la destrucción que había declarado que te iba a suceder. Imagínate que si tú eres un miembro del pueblo de Nínive y Dios te invita a que vengas a Él y evitar la destrucción en tu vida, en tu hogar, en tu familia, ¿no correrías a la presencia de Dios? Así Dios le habla a su pueblo en esta noche. Y le está diciendo: es hora que saques el juicio de tu corazón y cambies tus pensamientos. Es tiempo de que no te quedes afuera del avivamiento. Amén. Sabes que dentro de muy poco viene el avivamiento sobre la iglesia de Cristo en la tierra. Tuve el privilegio el otro día, aquí en la iglesia, de tener una experiencia tremenda de un encuentro con Dios. Dios me visitó y me llevó en visión del Espíritu, y cuando nos íbamos acercando había una rosa, una flor gigante, que cuando nos acercábamos, yo digo nos acercábamos porque Él me llevaba, y se empezaban a abrir los pétalos, y después que se abren los pétalos entramos hacia adentro, y era algo en forma de una matriz gigante. Y cuando nos íbamos penetrando, la matriz se iba abriendo y allí estaba el bebé, alimentándose acurrucado, súper protegido por Dios. Y yo le hablé al Señor y le digo: Señor, qué hermoso bebé, pero me parece que le falta tiempo. Y el Señor me dijo: sí, tiene 6 meses de gestación. Amén. Y sabes, nuestros tiempos no son los mismos tiempos del Señor. Entonces quiere decir que en 3 meses va a venir el avivamiento a la tierra. Si es el mismo tiempo que nosotros sabemos, pero el de Dios es distinto. Amén. Dice la palabra de Dios que para Dios 1000 años es como un día nuestro. Y cuando Dios me saca nuevamente y me trae en sí, no lo entendí en ese momento. Pensé que el bebé era un ministerio o el bebé era la iglesia. Y esa noche no dormí, al otro día pude dormir, me sentía muy agotada, no tenía fuerza, me dolían las costillas. Amén. Por tener una acción del Espíritu acompañada por Dios. Y sabes, esta mañana, a las 4 de la mañana, me despertó el Señor. Y oré y le dije: Señor, yo te doy gracias por la fortaleza que me das, por recuperarme rápidamente, porque tengo que ir el viernes a predicar. Pero siempre voy a quedar con esa inquietud de no saber en plenitud qué es lo que pasa. Pero Dios me habló y me dijo que hay secretos ocultos, que Dios solamente se los revela a quien se los quiere revelar. Y lo que yo te mostré es el avivamiento que viene a la tierra. Ya está gestado, ya está preparado, se está alimentando, lo tengo bien cubierto y guardado. Y falta muy poco para ese nacimiento. Amén. Y Dios quiso revelármelo y yo lo comparto con ustedes. Y quizás a través de esta palabra, de este audio que va a salir por YouTube, por Facebook, por donde Dios le permita llegar,
Hay personas que me están escuchando y hay hombres y mujeres de Dios que están escuchando lo que yo estoy compartiendo en este momento y quizás han vivido estos secretos de Dios y que están sintiendo lo mismo que yo sentí en ese momento, porque Dios no quiere que nadie se quede fuera del avivamiento. Amén. Iglesia, en esta noche es tan importante que entiendas la palabra de Dios. Es el momento de cambiar. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Tenemos que ir al arrepentimiento. Basta de altibajos. Que esto me enoja, que esto no me enoja, y quieres someter la iglesia a tu voluntad. Y tú te tienes que someter a la voluntad de Dios y el orden de la iglesia. Amén. Alíñate con Dios y preocúpate por tu familia. Aquellos que te hacen daño. Muchas veces vemos cuando un familiar se enferma y sabemos que va en decadencia y que va camino a la muerte, y ahí nos empieza el remordimiento, el cargo de conciencia, el sentimiento de culpa, y queremos ir a arreglar las cosas urgente antes que se vaya de las corrientes del mundo. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué podemos nosotros hacer que Dios no lo sepa si Él está en nuestro interior? Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, las intenciones que tenemos ocultar. Y Dios quiere que la oportunidad la persona la tenga para que se arrepienta, se vuelva a Dios y se restaure, se sane. Amén. No para que se arrepienta, se entregue a Dios y se muera. Porque Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Las ideas del diablo es la muerte y la destrucción. Por eso en esta noche, iglesia, junto con esta palabra, yo te invito ahí donde está que te pongas de pie. Y vamos a orar juntos por la palabra del Señor, porque Él nos habló en esta noche. Y Él nos está diciendo que quiere arrepentimiento genuino y un cambio de actitud. Hay que tener respeto y reverencia a la voluntad de Dios y a la iglesia de Cristo en la tierra, porque son sus ojos, su boca y sus manos. Amén. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si no cambias, y si no tomas de voluntad propia la actitud de decir, aunque no sientas, yo sé que tengo que cambiar, porque Dios me lo está hablando a través de la palabra. En esta noche yo no quiero terminar en destrucción, ni vivir experiencias que me causen daño para entender la voluntad y el amor de Dios. Este es el momento de convertirse. Estamos jugando al Evangelio, estamos jugando a los creyentes, y Dios quiere conversión genuina. Una conversión que te haga luz y sal, donde no hay gusto, donde no hay vida, donde no hay esperanza. Que cuando tú pases, entres o dialogues en ese lugar, sepan que se puede vivir mejor, porque produces un cambio en la atmósfera. Amén. Como el cambio que Dios está haciendo en este momento. Dios está cambiando la atmósfera en este lugar. Amén. Porque lo que Dios quiere es ordenar las cosas, cada una en su lugar. Mira cuánto nos ama el Señor. Por eso cierra tus ojos ahí en donde estás y vamos a orar junto al Señor. Si quieres pasar al altar y reconocer que necesitas convertirte, ser transformado, transformada, que necesitas santificarte delante de la presencia de Dios, que necesitas mostrarle interés a Dios, que estás dispuesto a tener una actitud de arrepentimiento genuino. Este es el momento. Este es el momento, porque la presencia de Dios está en este lugar y Él te va a ministrar. Amén.
en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo te pido junto con tu iglesia en esta noche que tú bendigas y confirmes tu palabra en cada uno de los que está en este lugar, Señor. Padre, muchas veces nos empoderamos nosotros creyendo que tenemos la respuesta, tenemos la dirección, tenemos la actitud correcta y que las cosas se tienen que hacer como nosotros pensamos. Pero nosotros también dependemos de ti, Señor. Solo somos un canal de bendición en tus manos, pero para hacer tu voluntad, lo que tú quieres que hagamos, Señor, y no lo que a nosotros nos parece hacer o cómo tienen que suceder las cosas. Tú eres un Dios de sorpresa, tú eres un Dios de gloria, un Dios maravilloso, un Dios bendito, un Dios glorioso, Señor, y siempre nos está dando oportunidades. Por eso te pido, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo quien esté ministrando a tu pueblo en este día, Señor. Padre, que descienda tu gloria en este lugar, que nadie se vaya como ha venido. Que tu mano se extienda, Señor, y redarguya de pecado, de injusticia, de malicia, de juicio. Que tu mano se extienda y esté dando consuelo. Aquel que se siente solo en la fe, aquella que se siente peleando sola en la fe, pero no está sola, Señor, porque está contigo. Y porque tú le das cobertura. Y porque tú los guardas de los daños que operan en las corrientes de este mundo, Señor. Porque lo tienes cubierto y cubierta por tu bendición. Guardándolo del peligro, Señor. Guardándolo de la malicia del corazón de los impíos. Señor, guardándolo de las pestes que se están soltando, Señor, en contra de los hijos de la desobediencia. Señor amado, llena de toda carga en esta noche. Adoremos al Señor, porque Él va a ministrar tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bendito seas, Cordero de Dios. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. En ti solamente tenemos la victoria. Oh, gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a estar en el centro de tu voluntad. Porque ese es nuestro deleite, Señor, estar en el centro de tu voluntad. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria al que vive para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Adoramos tu nombre. Elévanos a tu presencia, Señor. Elévanos, Dios mío. Queremos estar donde tú estás, Padre. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.